andan? ¿Bien? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Rolling Stones Records. Tomamos el mate y ya les estamos dando tiempo para que se suscriban y para que se unan como miembros a este canal también. Históricos shows que por años y años tuvimos como bootlegs, como inéditos, como piratas, como material oculto, y que los fans y muchos amantes de rock deseábamos, ojalá que algún día esto se oficialice, ojalá. Bueno, hay muchos más conciertos y sobre todo mucho material inédito de sesiones de grabación o de ensayo que los fans les gustaría que los Rolling Stones oficialicen. Pero ya lo han hecho con varios de los más legendarios que les vamos a mostrar en este video. Bienvenidos, soy César Barazais de la Patagonia, Argentina. Les mando un gran saludo. Brussels Affair fue uno de los históricos shows del Tour 1973 de los Rolling Stones, el último tour con Mick Taylor, y que suena muy bien, suena muy poderoso, es fantástico. Yo, en mi caso, tengo una pequeña cosita con Billy Preston. No me gusta a mí las interpretaciones cuando está Billy Preston. Alguno me va a decir, pero estás loco, es increíble. Si escuchás en Mocambo hay canciones como decir Luxury, por ejemplo. Prefiero la versión cruda del 75, no la de Mocambo. Es como que él está demasiado presente con el órgano, y el órgano no es un instrumento que sea característico en el sonido de los Stones. Sí, el piano de Hopkins o McLagan o hasta de Chuck Leavell. Pero bueno, este es uno de los discos que siempre tuvimos en diferentes ediciones piratas, el Brussels Affair, y que finalmente los Stones oficializaron. Esto lo vamos a hacer en un video aparte, porque viene en una caja enorme esto, que trae libros, trae un reloj, trae un montón de cosas, y se los vamos a contar seguramente en algún otro video. Grandes shows que fueron oficializados. Brussels Affair, que tiene Brown Sugar, Gimme Shelter, Happy, Tumbling Dice, Dancing with Mr. D, Angie, You Can Always, Midnight Rambler, Honky Tonk Woman, All Down the Line, Rip This Joint, Jumping Jack Flash, Street Fighting Man y también Star. 73 en el Forest National de Bruselas, Bélgica, 17 de octubre de 1973. Uno de los que sí oficializaron. Voy a seguir con otro. Lo esperamos por mucho tiempo. Yo tengo por allí un LP bootleg del Ladies and Gentlemen, pero elegí porque en este se nota más, porque el LP bootleg tiene esta misma tapa. En cambio elegí este que ya he mostrado en algún video, un CD bootleg de Ladies and Gentlemen, hasta que finalmente sí se oficializó y con un poderío descomunal. Hay justamente un video en este canal que tiene que ver con este Ladies and Gentlemen. Brown Sugar, Beach, Gimme Shelter, Dead Flowers, Happy, Tumbling Dice, Loving Vain, Sweet Virginia, You Can Always, All Down the Line, Midnight Rambler, Bye Bye Johnny, Rip This Joint, Jumping Jack Flash y Street Fighting Man. Y también hay un video que tiene que ver sobre el Tour 72. Todo lo que es el Tour 72 podéis ir a verlo justamente en el canal. Voy a seguir en este caso con ¿qué? Con este, bien pirata esto. Bien pirata. Los Stones presentándose en 1971 en el Marquis de la calle al 90, creo que era, de Wardour, que hoy por hoy es un pool que se llama Las Vegas, un pool, billar, hay como juegos arriba y uno subsuelo, y ahí hay justamente pool, billar, se llama Las Vegas, y allí funcionó el Marquis número 2, donde se grabó para la televisión, para la BBC, el Marquis, que los Stones lo oficializaron finalmente, con el transcurso de los años.
con Live With Me, Dead Flowers, I Got the Blues, Let It Rock, Midnight Rambler, I Can Get No Satisfaction, Beach y Brown Sugar. Y con el DVD también, en este caso, y acá está la foto, igual que en la portada, y el bootleg que tenía una especie de variadito, por ejemplo, de varias tomas de I Got the Blues, varias tomas de Live With Me, etc. Finalmente, también se oficializó, como también este que tengo por aquí, que ya les muestro, el de Muddy Waters y los Stones, también por años circulando en piratería. La reunión en el Checkerboard Lounge, ese lugar que era propiedad de Buddy Guy y de Muddy Waters, allí en Chicago, finalmente se oficializó con todas las canciones que ustedes ya conocen. También hay un video exclusivo sobre este material que tenemos en el canal, la reunión cumbre entre Muddy Waters y los Rolling Stones. Sí, llegaste hasta acá porque te interesan los Rolling Stones y tal vez te interesan este tipo de videos, así que te invito a suscribirte al canal. Te invito a que te unas como miembro, donde dice unirme, acá arriba o acá abajo. No, acá abajo, donde dice unirme, unirse, ahí podés elegir membresía número 1, 2, 3 o 4. Si elegís la 3 o la 4, es la que más discografía enviamos. Si elegís la 1, tenés algunos beneficios, nos ayudas igual, obviamente, y todo ese dinero va a parar como un pozo acumulado de YouTube, para que el día de mañana, si alcanzamos el importe que ellos te indican, bueno, en una de esas nuestro canal se transforma en monetizable. Por ahora lo podemos mantener gracias a la ayuda de nuestros miembros que se suman a través de Mercado Pago, los argentinos, algunos a través de YouTube, algunos a través de PayPal, otros a través de Pago Fácil. Como vos prefieras, podés ser miembro de este canal, y a través de WhatsApp 2 o 3 veces por semana enviamos absolutamente de todo material inédito y oficial a los miembros, y películas también. Unite como miembro del canal y ayúdanos a que nuestro contenido continúe durante 2023. Verán como que se apaga y se prende la luz, no, es el sol, que va y viene, que va y viene. Bueno, durante años también, le vamos a sacar la funda, durante años también mirábamos en películas, escuchábamos en CDs, en el Handsome Girls y en tantos bootlegs del Tour 78, lo que había sido los shows increíbles de esa gira, y fundamentalmente el de Texas, que tenía un excelente sonido. Hasta que finalmente sí, se oficializó. Let It Rock, All Down the Line, Honky Tonk Woman, Star Star, When the Whip Comes Down, Beast of Burden, Miss You, Imagination, Shattered, Respectable, Faraway Eyes, Loving Vain, Tumbling Dice, Happy, Sweet Little 16, Brown Sugar y Jumping Jack Flash. El Some Girls Live in Texas, también oficializado. ¿Cuál es el que consideras que falta que sea oficializado? Hay un montón, porque cada uno tiene sus shows preferidos, incluso de los últimos años, algunos del 2014, otros del 2016 y algunos del 69, 72, un montón hay que podrían ser oficializados. Pero ¿cuál es el tuyo y cuál consideras que es el mejor que hayan oficializado? Digamos, el que debían oficializar sí o sí. Me parece que este está en el top 3. Me parece que tanto Mocambo como uno que voy a mostrar ahora, sí, sí, también, y como puede ser el de Muddy Waters o puede ser el Bruce's Affair, me parece que están entre los 3-5 fundamentales. Durante años fuimos consiguiendo esto en CDs inéditos, CDs con pocas canciones. Hay, reitero, un video exclusivo que tiene que ver con el Mocambo, que está en el canal, que lo hicimos antes de que se publique esta edición. Por años fuimos consiguiendo todo esto así, que no tenían todas las canciones, tenían fragmentos de los shows, lo completaban con canciones de New Barbarians o del Tour 76 o 75 o 78, incluso
hasta que finalmente se oficializó el Mocambo y es una alegría descomunal para todos aquellos que amamos los Stones. Las canciones ya lo conocen, esto es bastante reciente, pero ¿es este el gran show que estabas esperando que se oficialice? Es muy probable, ¿no? Déjamelo ahí en los comentarios. Me parece que ese, junto a Brussels Affair y junto a... que lo voy a sacar de la funda, así no hace reflejo, y junto a Hampton, ¿puede ser? Los 3 o 5 primeros. Faltan un montón. Por suerte, los Rolling Stones vienen para largo, ¿eh? Yo creo que vamos a tener 50, 60 años más. Miren el ejemplo de Jimi Hendrix, de The Doors o de los Beatles o de tantos otros, como después de tantos años, 50 años después, siguen saliendo material. Entonces, material de shows que se oficialicen con el transcurso de los años creo que no van a parar. Y bueno, Hampton era uno de esos que lo tratábamos de conseguir de las diferentes maneras, en CD, en LP, como sea, pero tratábamos de conseguirlos sea como sea. Por el tema de reflejo lo quiero mostrar bien, ahí. Hasta que, bueno, finalmente, por suerte, se oficializó. Este, Mocambo, Brussels Affair, ahí tenés 3. Yo elegí algunos, obviamente, hay algunos más que se fueron oficializando con el transcurso del tiempo, pero el de Muddy Waters me parece clave también, lo de Ladies and Gentlemen, y algunas cosas que también teníamos en video, en DVDs muy truchos, DVD-R o CD-R, o bien en VHS por allí dando vuelta, y finalmente cosas que se oficializaron en DVD y en Blu-ray. Así que eso ha sido sin duda toda una alegría para lo que son los fans de los Stones. Y con respecto al... algo, por ejemplo, dejé varios afuera. Dejé, por ejemplo, Charlie's My Darling, que fue una película que también buscamos por años, y el audio, que está tan bueno, que tan poco material bueno, de buena calidad y grabado del 65 y del tour irlandés. Está este. Y otro realmente muy muy importante y que dejé para el final es Atlantic City. Este completa el top 5. Con el transcurso de los años decían, liberen el Mocambo, ¿cuándo van a publicar el show de Mocambo? Se publicó. Publiquen el de Hampton, se publicó, 2. Publiquen el de Brussels Affair, 3, se publicó. Publiquen el Atlantic City, Atlantic City, Atlantic City, se publicó como Steels Wheels Live New York City, ¿no? Atlantic City, New York. New Jersey, perdón, New Jersey. El que tantos años tuvimos en bootleg, CD, bootleg, DVD, bootleg, sí, DVD también, que se veía mal siempre, todo muy borroso, grabado de la TV directamente, que lo teníamos en LP, en CD, en box set así, el Atlantic City 89, hasta que finalmente apareció la magia y apareció este Atlantic City. Bueno, vamos a poner estos 4. A ver, ¿cuál eligen? Me van a decir todos, ya lo sé. Voy a dejar el Ladies and Gentlemen afuera por ahora, solo por ahora. ¿Cuál elegimos? Este. Los voy a traer todos. Voy a traer todos los oficializados para acá. Este. ¿Cuál más me falta? Puede ser Marquis. Y puede ser... ahí está. Qué monstruoso, ¿eh? Uno mejor que el otro, ¿o no? Uno mejor que el otro. ¿Cuál elegís? Atlantic City, oficializado. Brussels Affair, oficializado. Hampton, oficializado. Mocambo, oficializado. Como elegir entre la mamá y el papá, Está complicado, Déjamelo en los comentarios. Te agradezco por acompañarme en estos videos. Son los Rolling Stones. Son tan grandes que hasta amigos te generan. Te vuelvo a invitar a que te suscribas al canal, que es muy importante. Mientras más gente se suscribe, más like dejan y más comentarios hacen, más YouTube puede ir sugiriendo nuestro contenido a aquellos que gusten de los Rolling Stones y del rock
en general. Y unirte como miembro del canal es fundamental para que te podamos enviar nosotros mucha discografía. En YouTube acá hay 4 niveles, pero fundamentalmente nivel 3, ya estando en el 3, ya te enviamos un montón de discografía, que es donde está básicamente los que ya se han hecho miembros de este canal y que nos dan una mano importante para poder mantenerlo. Gracias a Rafael, como siempre, por el diseño gráfico del canal. Gracias a los que me acompañan en cada uno de estos videos que empezamos en febrero del 2022. Estamos en noviembre de 2022 y seguimos. Por ahora seguimos. A fines de diciembre vemos. Cuando estemos brindando la fiesta de fin de año, vemos cómo hacemos, si seguimos o no en el transcurso del año que viene. Gracias a Glimmerstone, como siempre, por la ayuda permanente a nuestro canal. Un gran amigo que está allí en Mar del Plata y también sube muchos videos relacionados a los Stones, así que visiten su canal, Glimmerstone. Yo me voy. Gracias a todos los miembros del canal. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan, y tan grandes que hasta van oficializando bootlegs impresionantes, shows históricos increíbles y que por suerte van viendo la luz de manera oficial.